Ya no hay nada. Seguimos, dale. Y aún puedo oír tu llamada. Bueno, estamos en vivo, ¿sí? Nos vamos acomodando nuevamente. 101.7 en el dial. En las redes estamos ahí. Vanguardia 101.7 y como todos los jueves, ahí estás en el 3 vos. Como todos los jueves lo tenemos al amigo Fabio Baena, que viene con su columna del río, que le tenemos que buscar cortina. Bueno, no lo podemos recibir con los piojos porque es una falta de respeto recibir al Paraná El, con el, el arriero de peces le podemos poner de... ¿Cómo era este hombre? Arriero de peces. Sí, un temazo. a ver si lo tenemos acá, lo ponemos en cortina. El correntino entrerriano, no me sale el nombre ahora. Garupá. Pues el misionero. No, misionero, que hizo este rasguido particular de guitarra. Ese tema, mira, escucha. Cuerpo de tormenta hizo. Ahí está, ya quedó de cortina, guardar acá. ¿Cómo anda, Fabio? Buen día. Todo bien, che, todo bien. Bueno, disfrutando una semanita linda, corta, Ajá. medio despistado, ¿viste? Como que no te Sí. ubicás que hoy ya es jueves. Pero bueno, acá estamos. Vamos a charlar un poquito de algo en particular que se vio días atrás, ¿viste? Acá nomás, cerquita de Gaboto, entre Santo Tomé y Santa Fe, capital, que tenés el río Salado. Sí. El puente carretero, se hizo famoso el puente carretero porque un pibe jovencito, no sé, adolescente, sacó un surubí como de cercano a los 10 kilos, ¿viste? Y lo subió a las redes, y viste cómo son las redes hoy en día. A los pocos días tenía 20 personas arriba del puente, lanchas abajo, y se siguió pescando. Hay al lado del puente están reconstruyendo, están haciendo una obra nueva, como un puente nuevo, incluso los mismos trabajadores de la obra del puente se arrimaron, tiraron sus líneas y siguieron sacando surubí. Un caso muy particular que despertó la atención en biólogos inclusive, y después tenés los detractores de la pesca, porque obviamente que el pescado que se pescó estando en una fecha como la que estamos, previa a Semana Santa, Y imagínate. palo y bolsa. Entonces, bueno, generó un montón de comentarios en las redes sociales y vamos a tratar de analizar un poquito el tema. Bueno, en algunos, como supo decir Mauricio Macri en alguna época, en algunos lugares sobra agua y en otros lugares falta. agua, Bueno, sí. acá pasa con el tema del pescado. ¿A qué se debe este fenómeno? Y viste, cuestiones que se analizan. A ver, yo estuve escuchando gente de las áreas de la itiología, digamos, la ciencia que estudia los peces, que pueden hacer algunas conclusiones, pero es muy difícil tener una certeza, ¿viste? Sí. Es muy difícil embocar, digamos, pegarle a lo que pasa abajo del agua, porque nos cuesta ver, digamos. Pero en principio podría haber un incremento de la población de surubíes. Uno dice raro, porque si vos decís hay un incremento de la población de surubíes, tendría que haber surubí en todos lados. Claro. Pero ¿qué pasa? Eso puede tener que ver con que en el año 2022 el río hizo un repunte interesante y mejoró la proporción de pescaditos que se criaron, digamos. Y ahora, 3 años después, se empiezan a ver estos bichitos un poco más grandes. Ah. Pasa eso, como ya lo hemos dicho en otro programa, de que siempre hay que mirar para atrás o para adelante en función de las alturas del río y todas esas cuestiones. El sistema Paraná, Coronda, vamos a llamarlo así, que sería el brazo principal del Paraná, y el río Coronda almacena un sistema de humedales tremendo, de riachos, lagunas, que es el espacio ideal para que se críen los peces ahí, ¿viste? En donde ahora, en esta época, abril, digamos, lo que le llaman las migraciones, o como le llaman las arribadas generalmente, es que los peces se agrupan para empezar a remontar el río en los meses más, cuando empiezan los primeros fríos. Pero antes, ahora, marzo, abril, los bichos buscan alimentarse bien, porque tienen que emprender esas migraciones importantes. ¿Qué pasa? Se arman los cardúmenes y empiezan a enfilar como para arriba, buscan los cauces principales, están perdidos, desparramados en las islas, y empiezan a buscar los cauces principales, y por ahí la embocan en un río como el Salado,
atrás de la comida. Los reportes que además de haber surubí, hay otros bichos también que están pescando frecuente, que no es tan frecuente, como la manduba, yo le digo mandubí cabezón, la gente le dice manduba, ese medio verdoso, un pescado boca grande, otros bagres que comen mucho, y están atrás de los cardúmenes de sabalitos, digamos, tenés el sábalo grande, pero chiquito, juvenil, vamos a decir, y sabalitos que otra especie, hay 2 o 3 especies más, que son sábalos chiquititos que no crecen más de 20 centímetros. Algunos le dicen blanquito, otros le dicen llorona porque hay uno que hace ruido. Bueno, entonces hay una importante cardumen de esos pescaditos, también producto de las crecientes anteriores, y los bichos, los surubí, se acardumaron y salen atrás de la comida, a morfar para empezar a remontar el río en su migración buscando agua más cálida en pleno invierno. Para que nos pongamos en imagen, el salado es como el carcarañá. Claro. Tiene unos 80 metros de ancho, digamos, y qué sé yo, un volumen grande de pescado que empieza a remontar. Digamos, podríamos decir que hasta incluso los surubí eso pasaron por Gaboto, se metieron por el Coronda, porque el salado desemboca en el Coronda, un poquito antes de Santa Fe Capital, antes de que se empiece a meter el Es angosto pero caudaloso. Es caudaloso. Y el caudal también invita a que los peces remonten, digamos. A veces el flujo de agua, cuando crece el río, es más importante, y eso invita, digamos, un estímulo para que los bichos se metan a remontar esos ríos buscando alimento, todas esas cuestiones. Contra la corriente. Siempre contra la corriente. Ahí tiramos un panorama más o menos de lo que son los pescaditos. Ahora vamos a tirar un panorama de lo que es la gente que va atrás de los pescaditos. Como te decía, apareció este video, se hizo viral, lo tomaron hasta incluso en un canal de televisión, al pibe le hicieron un reportaje, explica cómo lo pescó, todos los detalles, cómo acostumbra hacer el pescador. Se ve que gente fue a probar otra vez, no fue una casualidad, se siguieron pescando más pescaditos, se hace más viral, y han sacado cualquier cantidad de surubíes de buen tamaño, a ver mucha gente pescando arriba del puente, inclusive con lanchas abajo. Además la gente también se empieza a desparramar cercana a la zona con distintas artes de pesca, no van con la cañita y la morena, sino que van con robador, el surubí, una especie que se pesca fácil con robadores porque se plancha en el fondo, tiene esa forma de andar. Ahora y vos pensás que el tipo de incidencia que puede tener esa pesca. Hay una cuestión que se suele decir que, viste, el pescador dice que cada tanto me lleve un pescadito, no pasa nada. Es normal que el pescador de caña diga eso, como que la problemática de la pesca se la patea para el lado de la pesca comercial, de las redes, siempre le echa la culpa. Pero tenemos que analizar esto. Se dice a nivel global que el 10% de la población de un país pesca, se dedica a la pesca recreativa, deportiva, digamos, va con el anzuelito y con la caña, el 10% de la población. Mucho más en países o en continentes como el de América del Sur, que tiene cuencas muy grandes como el Amazonas, el Orinoco, el río Paraná, La Plata, Uruguay, toda esa historia. El río Paraná concentra en la provincia de Santa Fe la mayor cantidad de habitantes. Vos tenés Rosario con 1 millón de habitantes, 1 millón y pico, Santa Fe con 300.000, 400.000, no sé cuánto andan, Reconquista, digamos, localidades costeras con muchos habitantes. De los 3 millones de habitantes que tiene Santa Fe, podríamos decir que 2 millones tranquilamente están vinculados al río, más la cualidad de cercana, que se acercan acá, a Puerto Gaboto, el movimiento de pescadores importante. Sí, y el cordón industrial. Y el cordón industrial, y bueno, y tiene que, sí, ni hablar. La contaminación, te quiero decir, de todo el cordón. Sí, pero yo lo estoy analizando por el lado de la gente. Del consumo. La gente que va a pescar con su cañita. Podemos decir que hay 200.000 pescadores, el 10% claro, de 2 millones. 200.000 pescadores que van a pescar un día a la semana, cada 15 días, una vez por mes, la cuenta que vos quieras. Si cada pescador de eso, cada uno, se lleva un amarillito, y el otro se lleva 2, y el otro se lleva 5, el otro no se llevó nada,
el número que se hace es importante y es un número que no se estima. No están en los cálculos hechos y eso no lo ve el mismo pescador. Yo suelo decir que el pescador deportivo no ve más allá del largo que le da la caña. Él está pescando, cuenta sus pescaditos, cuenta lo que pescó el compañero de pesca al lado, pero no mira lo que está pasando, no sé, ponerle en Reconquista, en San Javier, lo que está pasando en Villa Constitución, viste, en Rosario mismo. No mira la cantidad de gente que hay pescando y llevándose un pescadito cada uno. En una época se hablaba de que la exportación, que siempre fue uno de los más criticados, no sé, 5.000 toneladas anuales. Y cuando vos sumás todos esos amarillitos de cada uno de los 200.000 pescadores, y te digo que prácticamente llega a ese mismo número, a 5.000 toneladas de pescaditos anuales, de la pesca recreativa deportiva. Sí, no el pescador comercial. No el pescador comercial. O sea que los números se emparejan, tanto sea por el pescador comercial, que, no sé, la provincia de Santa Fe creo que debe tener 2.000, 3.000 registrados, y aún así no pescan todo, ¿viste? Que no podés decir que están todos en el agua todo el tiempo, como se suele decir, digamos, el pescador comercial es, ¿cómo es que se dice? Pluriempleo. Claro, por ahí cuando baja un poco vayas a otra changa. Claro, no es que están los 24, no sé, los 5 días a la semana, 8 horas por día pescando como si fuera un laburo convencional. Sí, no, aparte que tenés la veda. Ese es otro tema. La suma de días en el año prohibiéndose pescar los sábados, domingos y lunes, creo que también ahora, te da de los 365 días al año, vos pescás 200 días al año. Porque le tenés que descontar todo sábado, domingo, lunes, claro, feriado y las vedas. Bueno, o sea que hay que empezar a entender esas cuestiones. ¿A qué voy yo? Todo de algún lado, en algún poquitito, meten la pata en cuanto a la pesca. Eso no nos podemos hacerlo distraídos. Digamos, cada uno sabe lo que hace, si está bien o está mal. Digo pesca comercial y digo pesca deportiva. A lo que tenemos que analizar es que no hay que patear la pelota para el otro lado nunca. Siempre hay que asumir que en algún punto alguien está haciendo algo que no está bien. Pescador deportivo, lo que sea. Que es lo que más se aprecia. Vos ves los comentarios y la gente siempre está echándole la culpa al otro, pero no asume su propia incidencia. Siempre la culpa del otro. ¿Viste? ¿Puede dejar de ser sustentable? Que se pueda hacer algo para que, mejor dicho, la pregunta es esa. ¿Qué se puede hacer para que siga siendo sustentable? No, lo básico es establecer pautas de manejo, digamos, que en realidad las hay, pero que no se cumplen. Hay cosas que se dicen de sembrar, por ejemplo. Eso es una tontería, sembrar pescadito, no tiene ninguna incidencia en el volumen de peces que tiene el río. Claro. En principio, cuando se habla cuando se siembran pescadito, en realidad es la foto del político largando 20 pacucitos al río y dice, no, estamos salvando el medio ambiente. No, eso es mentira, eso es la foto que hay gente que le gusta, lo aplaude porque no entiende. Pero en principio cuando se siembra pescadito, lo que se siembra es lo que se consigue, no lo que hace falta. ¿Por qué? Porque en la acuicultura, en el cultivo, vos no podés criar todas las especies. Lo que más se cultiva en Argentina es el pacú, porque el pacú es un pez omnívoro, se alimenta fácil, vos le podés dar alimento balanceado, lo podés mantener en piletones, se reproduce bien, además tiene buena carne, buen interés para el consumo, y también se argumenta de que se lo siembra para recuperar la especie. Pero qué sé yo, no sé, hay especies que están mucho más comprometidas, no sé, el manguruyú, ponele. Y nadie siembra manguruyú, porque no lo podés criar en cautiverio. Entonces, y aún así, los volúmenes de pescadito, mira, hablaba con un biólogo y me decía, un surubí grande, bien grande, las gónadas, digamos, donde la cantidad de huevitos, vos le sacás los huevitos a una hembra grande que la abriste al medio, y capaz que pesan 5 kilos ese conjunto de huevitos, en una hembra que puede pesar 30 kilos, 40 kilos. En esos 5 kilos hay cerca de 5 millones de huevitos. O sea que si esa hembra, digamos, para que esa hembra se fecunde en esos huevitos, cuando larga los huevitos, en general son 3 o 4 machos que la tienen que fecundar, con la cantidad de esperma que tiene que producir para fecundar todos esos huevitos.
Entonces imagínate si esa hembra larga 5 millones de huevitos, ¿qué puede hacer que vos siembres 50 surubicitos? ¿Qué pasa? Que en el camino de esos huevitos se quedan un montón, viste, que se lo comen los otros peces, no se fecundan, hay toda una historieta ahí atrás. O sea que esto es un concepto mío, la mejor forma de sostener el recurso pesca, porque es un recurso, porque vos pescás para entretenerte o para comer o para proveer a los comedores de pescado, digamos, un recurso turístico. Lo que se puede hacer, lo más fácil de hacer es regular la pesquería como existe, digamos, poner tamaños, cupos, no pasarse de vuelta con lo que te sugieren las normativas. Pasa que después no hay nadie que haga controles. Claro, porque le echan la culpa al pescador por la medida, pero pasa que si el acopiador se lo lleva, el pescador se lo va a traer. Obvio, eso no lo podés ni plantear. Pero eso ni se plantea ya. Claro, bueno, qué sé yo, eso me decía un biólogo, dice, la acuicultura es buena porque lo que vos hacés con la acuicultura, el pescado que sale del río, que sale del piletón de donde vos lo crías, va derecho a la góndola, va derecho al mercado, no hace falta sembrarlo, y que ese pescado que vos metiste en la góndola es uno menos que se saca del agua para entrar al comercio del pescado. Ahora bien, pretender de que se desaparezca la pesca comercial es una tontería, digamos, no podés, mientras que esté el recurso está dando, y los números, en principio, hay temporadas mejores, hay temporadas peores, pero los números se siguen sustentando, porque cuando vos escuchás a la gente que viene reclamando, no, la pesca, las mallas y qué sé yo, la pesca comercial, y hacen 30 años que están diciendo que se va a extinguir el surubí sigue estando, se sigue reproduciendo, tenés los beneficios o la capacidad de resiliencia que tiene el río, de que te viene una creciente buena y ahí se recuperan las poblaciones, y eso también es un poco natural, digamos, no necesariamente por la incidencia de la pesca. Sí, lo que es cierto también es que cada vez hay menos pescadores, y no es por la sustentabilidad, sino por la rentabilidad. A ver, como decías vos, hay mucha gente que hace la changa en otro lado. Sí, tal cual, es así. Y más en estas comunidades por ahí también, ¿viste? Pero en esa discusión que hay sobre la exportación de pescado de río, que lo van a... Lo que vos no estás exportando solo pescado de río, sino lo que estás exportando es mano de obra barata. Claro, bueno, se le agrega valor. El cliente de afuera lo que está comprando un pescado barato porque el esfuerzo pesca que hay en el río no se paga muy mal, digamos. Entonces vos estás exportando mano de obra barata. Es un tema muy importante para... Sí, el negocio es para 2 o 3 frigoríficos y el laburante del río ni jubilación ni aporte tiene. No tiene nada, no existe. El gremio de los pescadores, el gremio en términos genéricos, no quiere decir que tenga que estar afiliado, digamos. En el rubro de los pescadores no hay, se han intentado hacer cuestiones de darle algunos métodos para poder acceder a un servicio de salud o probablemente alguna jubilación a futuro, pero siempre quedan a media agua esas cosas, ¿viste? Nunca se cierran. Un dato interesante a revisar es que cuando se exporta el pescado de río, vos no tenés que mirar quién lo compra el pescado de río. No importa si lo compra Doña Rosa a la vuelta de tu casa o lo compra un chino, ¿viste? Claro. Lo que tenés que mirar es la cantidad de pescado que se saca, nada más. Entonces, si a vos te dice que el recurso, según estudios, te permite extraer del río, no sé, 5.000 toneladas anuales de sábalo, y no importa si va a Jamaica o si va a Buenos Aires, es el pescado que se saca. El asunto está que ese pescado que se saca, alguno te lo va a pagar moneda y hay otro que te lo va a pagar mejor. Yeah. Ahí pasa. Entonces lo que yo digo es que cuando se exporta mano de obra, se exporta mano de obra barata. Y esa mano de obra la pone el trabajador del río. Sí, señor. Bueno, bien. Fue muy, muy interesante. Te quiero cerrar con otro temita, sí. Ya que estamos, no sé si hay tiempo, ¿cómo venís vos? Sí, metemos. Porque en realidad, cuando yo te hablé de esos surubíes, los que migraban y qué sé yo, vos sabés que Infobae sacó una nota
viste que los medios grandes, por ser grandes, a veces son medio débiles en el contenido, porque el que agarra la nota es un tipo que, no sé... No conoce el territorio. Claro, estaba comentando no sé, qué sé yo, se robaron una billetera en el centro y está comentando de los pescados del Amazonas al mismo tiempo. Sacó un informe que hubo un trabajo que se presentó en el Mato Grosso, en Brasil, hace poquito, sobre la disminución de los peces migradores a nivel global. El estudio se encara a nivel global, digamos, entre Asia, África, Europa, América. Un biólogo americano presenta este trabajo donde se reunieron por 3 días en el Pantanal y empiezan a sacar conclusiones un montón de investigadores. Uh-huh. Pero en ese trabajo que se presentó no hubo ningún argentino. Aún así, adoptan posiciones sobre lo que pasa en Argentina, estos biólogos internacionales. Pero eso lo adoptan en función de estudios que se hicieron en Argentina no menos de 30 años atrás. Mira. O sea que están tomando datos que no ayudan, porque hay datos nuevos que tienen los biólogos argentinos y que te dicen cosas distintas a lo que muestran ahí. Como por ejemplo, que la incidencia de la disminución de migradores en la cuenca del Plata, eso abarca el río Paraná, Uruguay, Paraguay, tiene que ver con la pesquería. Sin embargo, hay otros biólogos que dicen no, la incidencia más importante sobre las disminuciones de peces migradores, ¿cuáles son los migradores? El surubí, el dorado, la boga, los que hacen esas remontadas para reproducirse. Entonces dice que hay una disminución importante de esos peces y los argumentos verdaderos tienen que ver con las represas. Las represas le cortan el ambiente, digamos, te achica el área de distribución y eso lo tenés que ver principalmente en Sudamérica, lo que pasa en Brasil. ¿Por qué lo que pasa en Brasil? Imaginémonos la cuenca del Plata como un árbol. El río de la Plata es la base del tronco, el río Paraná es el tronco del árbol y después para arriba, ya a la altura de Corrientes o más arriba, se empiezan a abrir las ramas. Río Paraguay, viste el río Iguazú y se va para el lado de Brasil. Adentro de Brasil, en Argentina vos sobre la cuenca del Paraná tenés una sola represa, que es Yacyretá. Es lo único que impediría las migraciones de los peces para el lado del Paraná. Pero para el lado del Paraguay, viste que el Paraná va subiendo en línea vertical y hace un quiebre para el lado de Misiones, pero sigue derecho para arriba, que es el río Paraguay. Esa cuenca Paraná-Paraguay está libre de represa. Entonces le permite a los peces migrar libremente y hacer su ciclo reproductivo como corresponde. Pero ¿qué pasa? Brasil, en la cuenca alta del Paraná, que ya te metes a lo que sería mucho más arriba de Uruguay, Río Grande do Sul, adopta el criterio de hacer muchas represas chiquititas, como si te dijera la represa de Molino Semino, acá en el Carcarañá, muchas, porque te mete, viste que acá en el Carcarañá alguna vez hubo 3 represas, una tras de otra. En la zona de Andino. En la zona de Andino, la misma que está en Carcarañá y en Lucio B. López había otra. Claro. O sea, en el mismo río, bueno, ese criterio lo adopta Brasil. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Vos tenés, en el caso de Argentina, una represa grande, traba la migración de los peces. En Brasil está fragmentado. Vos en Argentina, vos tenés que prender una lamparita de 12 volt, la podés prender con una batería de auto o la podés prender con 8 pilas de 1,5 volt. Brasil adopta ese criterio para generar energía, mete un montón de represas chiquititas para llegar a la misma... Para la misma cantidad de potencia. ¿Se entiende? Pero eso fragmenta los ríos de una manera que se hace inhabitable para los peces. Entonces, cuando las conclusiones de que los peces migradores están complicados tienen que ver más para lo que pasa en Brasil que lo que pasa en Argentina. Y esa es una crítica de que cuando se hacen esas conclusiones están tomando datos de hace 30 años atrás y no había invitado ningún profesional de Argentina para que pueda explicar, che, muchachos, estamos mirando mal la bocha. ¿Quién manda ahí? ¿Hay alguna cuestión internacional o manda el que está río arriba? Bueno, es un temazo ese. Una de las conclusiones de este trabajo es que dice que se tienen que poner
en consonancia los distintos países para establecer medidas en conjunto. Claro. Existen convenios internacionales, pero son flojitos de actividad en general, ¿viste? Que como que cada uno tiene... Sí, porque si no tenés, por ahí coincide la ideología, no sé, en una época coincidió la ideología de Brasil o estaban muy... A ver, coincidió ideología, por ahí estaban más de acuerdo el gobierno en una época de Brasil y después viene un gobierno que no está de acuerdo con el país vecino y se terminó todo tratado. Olvídate. O sea, no hay algo serio más allá de la política. Eso, claro. Bueno, esas serían políticas públicas. Lo que uno trata de buscar es que si vos tomás la decisión, che, acá vamos por este lado, no importa el color político que tenga uno u otro, pero hay que respetar esa medida porque, qué sé yo, es por el bien de la humanidad, digamos. Hay convenios, pero justamente tiene que ver con la forma de gestionar, que van cambiando cada 4 años, en donde a veces son más fuertes y otras veces son más débiles. Hoy, lamentablemente, sabemos que la postura política, hasta lo dijo el mismo Milei en su campaña antes de ser presidente, decía que qué problema había si un industrial contaminaba un río. Eso lo declaró. Y en ese sentido, bueno, se está debatiendo la ley de glaciares, ¿viste? Hay un montón de cuestiones donde vos te das cuenta que los temas ambientales les preocupa poco a este pensamiento político que hoy gestiona la Argentina. Y tenemos que tener en cuenta este trabajo, que si bien no es preciso porque no toma en cuenta lo que pasa en Argentina, sí nos está diciendo, muchachos, ni se les ocurra meter una represa sobre el Paraná. Fíjense lo que pasa, no solo corta las migraciones, sino que inunda aguas arriba, porque vos cuando haces una represa, cortás el río, tenés arriba un embalse, tremendo embalse para frenar el agua del Paraná y acumularla, porque digamos vos tenés que juntar el agua para después hacerla pasar por las turbinas. Que se han, qué sé yo, en Salto Grande se ha relocalizado ciudades enteras porque se quedaron inundadas abajo de la represa, en el embalse de la represa. Acá, no sé, imagínate poner una represa, ponerle que el puente Rosario de Victoria fuera una represa sobre el Paraná. Y todo el terraplén que une con Victoria no tuviera los 7, no, creo que son como 10. ¿Los pilotes? No, tiene el tramo que cruza el humedal, digamos, toda la isla. Está montado sobre terraplenes. El proyecto original era con pilote y por una cuestión económica lo hicieron sobre terraplenes. Y lo que pasan por abajo son 10 arroyos, ponele. El agua fluye de forma permanente, pero fluye a través de algunos ríos. No es que está cortado totalmente como haría una represa. Sí, vas cambiando los cursos. Bueno, te va reubicando el agua por otro lado, hay un canal paralelo, hay otra historia. Pero vos imaginate que si hubiera una represa a la altura de Rosario, acá enfrente, de acá a la escuela, a las cuevas, sería todo agua, estaría todo inundado, no habría islas. Sería todo como una gran laguna, que sería el embalse que contiene el agua. Así que bueno, hablando de las migraciones, por los surubíes que se metieron en el salado, llegamos a este trabajito que menciona la complicación en que están las especies migradoras y bueno, la conclusión fundamental es no a las represas. Entre Ríos, en alguna época se habló de que iban a hacer una represa, creo que en la zona de Esquina, no me acuerdo, te estoy hablando 30 años atrás tal vez, sacó una ley Entre Ríos libre de represas. No hay más represas. Pero cada tanto se reflota un proyecto de una represa de Reconquista a Goya o por ahí enfrente, y viste, ya hay estudios de prefactibilidad, que quiere decir que empiezan a investigar a ver si es posible. Ya están trabajando para meterlo. ¿Qué consecuencias hay? Ya hay estudios hechos y viste que esos estudios muchas veces se dibujan, se pueden manejar. Así que
lo fundamental es, Sí, la empresa que pone la guita para hacer laburo y después hacerla rentable no va a pagar un estudio que le dé negativo. y obviamente, ya, esas cuestiones ya están manejadas. O la de consultora antemano. pertenece al grupo de la empresa que va a hacer... Pero sí, son montos tan grandes lo que requieren que vos te podés imaginar que hacer que un estudio sea positivo a tu favor es muy fácil. Claro. Lo arreglás con moneda. Entonces, bueno, son decisiones que quedan en manos del Estado. Se decía alguna vez que el hormigón es el material que más te permite solucionar las cuestiones a través de dádivas, vamos a decir, de coima, sencillamente. Uno de los casos más emblemáticos de la Argentina fue la represa de Yacyretá, Claro. donde hubo mucho manejo de guita por abajo de la mesa. Una represa que se inauguró en el periodo de Menem, creo que fue, o Sí, se hizo la una de reforma. Yacyretá estuvo con Carlitos Saúl. Así que bueno, miremos esas cositas. El puente Rosario Victoria también. creo que También, fue en ese sí, periodo. fue en 94 el Puente Rosario Y- Victoria, 94, 96. Y no me acuerdo bien, pero el proyecto original era que iba a ser todo pilotes desde Rosario hasta Victoria, o sea que el agua pasaría 100% por abajo de la ruta. Probablemente se haya pagado la obra para que se haga con pilote y se terminó haciendo con terraplenes, sacando tierra de la isla para levantar el nivel y hacer el asfalto arriba de esos terraplenes. Así que bueno, Fabio, interesante como siempre, si Dios quiere. O capaz que tenemos un asado previo ahí. Y hubo alguna charlita recién. Una charlita previa con un muchacho que no salió Sí. al aire, pero... Revoleando algunos ponchos por ahí. Sí, señor. Tenemos alguna comidita que nos ayude Callate, a que mantener vas a la comer. silueta. Callate que vas a comer asado. Che, Fabio, buen fin de y nos vemos si Dios quiere el jueves, gracias. Bárbaro, perfecto. Nos vemos. Ahí se iba Fabio Baena, como todos los jueves, interesantísimo, la columna del Río aquí en Vanguardia. Echale tabaco al pito, dicen los diamantinos, los del Gualeyán, y para allá nos vamos, para mi amigo Pito Río se lo vamos a dedicar, dale. Diamantino Gabotero,